Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Este tema que vamos a tener hoy se trata de el pueblo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Y quiénes son los que se pueden contar dentro del pueblo de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos primero ser hijos de Dios, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu por medio el Espíritu, por medio del agua también. Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos nacidos por la palabra de Dios, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios quiere tener un pueblo especial para Él. Desde los primeros tiempos, Él quiso siempre tener un pueblo especial. Desde Noé vemos que Dios vio que la maldad se había multiplicado sobre la tierra estaba llena de violencia, que toda carne había corrompido su camino. Esto es muy importante que lo sepamos. Toda carne había corrompido su camino, la humanidad estaba corrompida. Y Dios quiso un pueblo que viviera y anduviera en su camino, en el camino de Dios. Y precisamente Él escogió a Noé y pues a través de su hijo Sem comenzó a tratar de tener un pueblo. Volvió la humanidad a corromperse y después escogió a Abraham. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a llevar, te quiero apartar, quiero que tú seas la cabeza de mi pueblo. Y así fue por muchos años, sabemos, pero después volvió otra vez la maldad y la corrupción a ese pueblo de los hijos de Abraham. Y hasta ahora en este tiempo Dios quiere un pueblo. Y vino a hacerlo por medio de Jesucristo. Pero tenemos que ser hijos de Dios primero. Nos dice Gálatas 3:26. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora nosotros, todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús, ya sabemos que la fe es creer, confiar y obedecer su palabra. Así que no pensemos nada más, yo sí tengo fe, sino que es creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. Y somos llamados hijos de Dios. Todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 28, estamos en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto quiere hacer ahora Dios en nosotros, que ya no hay judío ni griego. ¿A qué se refiere con esto? Precisamente que ya el pueblo verdadero, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios y el nuevo pueblo de Dios, ya no necesitamos seguir a los judíos, ya no necesitamos nada del mesianismo, nada de esas cosas. Ahora todo es espiritual. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Porque precisamente nos dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Y aquí nos está hablando de los judíos y los gentiles, es decir, los que no son judíos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay justo ni aún uno, también nos dice por ahí Romanos 3:10. Ya no hay manera, ¿no? Para los judíos, claro. Y vemos acá que Dios hace un nuevo pueblo. También Gálatas 6:15 dice,
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lo que va a hacer ahora Dios. Quiere un pueblo de Dios, pero un pueblo espiritual. Vino a darnos una naturaleza divina, una naturaleza nueva, espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Y bueno, también primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, todo aquel que ama al Hijo también ama al Padre, claro. Y el versículo 4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, entonces vemos cómo Dios ahora escoge a ese pueblo. Sabemos que en Efesios nos dice, Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora vemos que hijos de Dios y parte del pueblo de Dios, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver con lo que hay en el mundo. Mi reino es en espíritu, y el pueblo de Dios se tiene que mover en ese ambiente espiritual. Por eso debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. No tenemos lucha contra sangre y carne también, contra las personas, a esto se refiere, sino contra principados, potestades, huestes celestiales, huestes que se mueven en las áreas celestes, espirituales, nos dice, huestes espirituales de maldad. Entonces, todo lo que ahora nosotros, el pueblo de Dios, en lo que nos movemos todo es espiritual. Y por eso nos dice también Efesios 2:1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu, este príncipe de la potestad del aire, es el que ha creado, inventado todo tipo de religiones, todo tipo de maneras que la gente piensa. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tiene que salir. Dice, ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a lo que él sembró, sus fundamentos de él. Y es el espíritu, el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los que siguen ahí todavía. Entonces, de hijos de ira, de vivir en desobediencia, de vivir en los deseos de nuestra carne, de vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, en las corrientes de este mundo, Dios nos saca y nos trae a ser parte de su pueblo, un pueblo espiritual, un pueblo que viene precisamente a cambiar las cosas. Y nos dice al final, aquí en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Todos podemos alcanzar, todos podemos llegar a ser parte del pueblo de Dios. Claro, también necesitamos entender muy bien qué es ser un escogido. Es alguien a quien Dios le va a dar la facultad de comprender que necesita ser una nueva creación, una nueva criatura, que necesita ahora vivir en el espíritu, andar en el espíritu, moverse espiritualmente. Pero ahora, como parte de este pueblo de Dios, nos dice primera de Pedro 1:4,
como hijos obedientes, como hijos de Dios ahora, obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Porque esto les da a Dios a los escogidos la facultad, la sabiduría de entender que necesitan cambiar, que necesitan dejar su vida como está y ser transformados, ser renovados. Recuerden que la restauración, la regeneración es un proceso que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Dios nos da una nueva vida, una nueva naturaleza divina también. Nos hace partícipes de su naturaleza divina de Él, ya que llegamos a ser hijos de Dios y ya que llegamos a ser el pueblo de Dios. Y ya no tiene nada que ver con las cosas del mundo, las cosas de la carne. Lógicamente, por eso nos dice acá, no se conformen, no sigan igual. Como hijos obedientes ya no sigan igual cuando eran ignorantes. Antes bien, como aquel que los llamó es santo, también sean santos ustedes en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y vemos que esta es la característica número 1 del pueblo de Dios, la santidad. Ser hijos de Dios, ser santos, es parte del pueblo de Dios, el pueblo adquirido de Dios. Dice el versículo 17 también, aquí donde estamos, 1 de Pedro 1, 17, y si ustedes invocan por Padre aquel que juzga según la obra de cada uno sin distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, mientras andemos aquí en el mundo, porque somos peregrinos, estamos de paso aquí en la tierra, pues conducirnos con temor, es decir, en santidad, buscando agradar a Dios siempre. Y dice el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nuestra naturaleza corruptible, recuerden, toda carne corrompió su camino, dice ahí en Génesis 6, pero ahora dice que nosotros somos nacidos ya no de esa simiente corruptible, sino una nueva simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y así formamos parte del pueblo de Dios, un pueblo, personas de carne y hueso, pero que se mueven en el ambiente espiritual. Todo lo que hace el pueblo de Dios tiene que ver con lo espiritual. Y a pesar de tener la desventaja de que no vemos el mundo espiritual, pero comienza a haber una percepción de todo lo espiritual. El mismo Espíritu de Dios nos tiene que guiar. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y bueno, esto para que nos demos cuenta muy bien de lo que tenemos que hacer, de que debemos ya dejar nosotros la carne y vivir en el Espíritu para así estar en contacto con Dios. Yo les preguntaba a los jóvenes, ¿en verdad alguno de ustedes siente o sabe si realmente tiene una relación personal con Cristo? Y esta sería una excelente pregunta para todos. ¿Realmente si estoy viviendo, si estoy participando, si tengo una relación personal con Cristo? Porque decimos, los cristianos no tenemos religión, no somos religiosos ni nada, sino somos los que tenemos una relación personal con Cristo. ¿Realmente es así? Realmente podemos percibir, podemos escuchar su palabra, podemos ver a las personas y decir, este tiene que ser salvo, este es un escogido de Dios. Realmente tenemos tal discernimiento espiritual como para tener una relación verdadera y personal con Cristo Jesús. Si no,
démonos cuenta cuánta falta nos hace crecer y madurar espiritualmente. Porque un verdadero cristiano es eso, efectivamente. Es quien tiene una relación personal con Cristo. Y esto a través de su palabra. Él dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la diferencia. Estamos permaneciendo en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Está viva y está siendo en nosotros no es la diferencia, o seguimos igual, o nos seguimos comportando, viviendo, reaccionando, actuando de la misma manera que antes. Entonces, bueno, primera de Juan, 3:1 nos dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí claramente vemos que el mundo no sabe, no entiende, no llega a conocer si somos hijos de Dios o no. No se dan cuenta quién es un verdadero hijo de Dios. Es más, ellos piensan que son hijos de Dios. Esto es lo más triste, que alguien piense que ya es salvo, que alguien piense que es un hijo de Dios, es parte del pueblo de Dios, y que no lo sea. Démonos cuenta de la importancia de madurar espiritualmente, de tener ese discernimiento espiritual y de que se quite de nosotros la ceguera espiritual. Porque déjenme decirles, todos y cada uno de alguna manera tenemos ceguera espiritual. Esta se va quitando, lógicamente, por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de Dios, a través de su palabra, por medio de una relación personal con Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo, se va toda ceguera espiritual. Pero por eso necesitamos. Recuerden que la palabra nos dice: antes bien procuren ser llenos del Espíritu Santo. No se llenen de otras cosas, no se afanen con otras cosas, no anden sus metas, sus sueños sean otras cosas, sino mejor ser llenos del Espíritu Santo, porque ahí entenderemos verdaderamente. Muy bien, entonces nos dice que miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para llegar a ser hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No conoce a Jesús, no sabe. El mundo, claro que nunca va a saber. Piensa el mundo que pueden seguir estando como están y que ya son salvos y están cerca del Señor, cerca de Dios, pero no es así. Dice el versículo 2, estamos en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Claro, aún nos seguimos viendo iguales, nos seguimos viendo débiles, nos seguimos enfermando, nos seguimos viendo que seguimos teniendo las mismas luchas por las pasiones de nuestra carne. No se ha manifestado lo que seremos realmente todavía, que somos verdaderos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando sea manifestado Jesucristo a nosotros y al mundo también, claro, cuando venga Jesús, y esto también espiritualmente, cuando se manifieste a nuestra vida, nos daremos cuenta de que somos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. ¿Te purificas a ti mismo? ¿Estás tratando, luchando, siguiendo la palabra de Dios al pie de la letra para purificarte a ti mismo? ¿O seguimos igual, con las mismas metas aquí en la tierra, carnales, físicas, materiales, económicas? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón?
¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón? Y punto. Y es así verdaderamente. Pero nos dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo les decía que este versículo es impresionante y es demasiado para nosotros si nos ponemos a meditar. Solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Sería una magnífica pregunta. ¿O por qué te estás guiando? También sería otra magnífica pregunta en estos momentos. Entonces, no hay otra. Si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y estamos en la meta, estamos en lo más importante, estamos buscando lo mejor. Y dice el versículo 15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. O sea, tenemos el privilegio de decirle a Dios Padre. A esto se refiere. Recuerden que Abba Padre, bueno, Abba es una palabra aramea que significa papá también. En pocas palabras, si somos hijos de Dios, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y tenemos la adopción como hijos para poder decirle a Dios Abba Padre, o sea, papá, Padre. Le podremos decir a Dios Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Notamos esto? Nos está dando el mismo Espíritu testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Claro que sí, por supuesto. Yo tengo fe en que todos tenemos este testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Bueno, Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús primero que nada, ya lo sabemos, para ser hijos de Dios, porque el que está en Cristo, o como veíamos al principio, llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en Cristo, en su carne, las enemistades. Número 1, las abolió, las quitó, las eliminó, las enemistades. Número 2, la ley de los mandamientos. Ya no necesitamos estar viendo eso. Ya no necesitamos estar queriendo ni vistiéndonos como judíos o mesiánicos o cosas. No necesitamos nada de eso. En Cristo, entendamos estos versículos. Aboliendo Cristo, quitando por medio de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿No? Y dice el versículo 18, Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué importante es esto. Importantísimo que lo sepamos, que lo entendamos, estos versículos de Efesios capítulo 2.
Ahora somos este pueblo, somos espirituales, lógicamente, no tenemos ya nada que ver con la carne, las enemistades, la ley. Somos un nuevo hombre, una nueva creación, como veíamos. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación en Cristo. Ahora, tenemos que entender muy bien nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos verdaderos. Y estar bien, estar en el lugar que debemos de estar, lógicamente. Ahora formamos, el pueblo de Dios forma un templo, un tabernáculo, que es nuestro mismo cuerpo, pero todos juntos dice que somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu sea quien nos esté guiando. Recuerdan, ahí en Romanos, los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. ¿Y quién va a ser el que guía al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. Y somos edificados sobre el fundamento de Jesucristo. Él es la roca principal, la piedra del ángulo, decía. Entonces, para que sepamos y entendamos muy bien quiénes formamos el pueblo de Dios. Ahora, 1 Pedro 2:9 nos lo dice claramente. Ustedes son linaje escogido, porque Él nos escogió. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. También en 1 de Pedro 1:2 también nos dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, es decir, limpiados con la sangre de Cristo. Para eso nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito impresionante y especial, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de ser del pueblo de Dios e hijos de Dios, claro, también, para anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Cuáles son esas virtudes? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues las virtudes que Jesucristo son a lo que vino realmente, es a darnos salvación. La salvación es una virtud de Jesucristo, que solamente Él puede tener y Él nos las puede dar. El perdón, la nueva vida, la liberación. Recordemos Lucas 4:18. Jesús se levantó y leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Tenemos que estar viviendo nosotros en el año agradable del Señor. Esta es parte de lo que es las virtudes que nosotros tenemos que anunciar. Hay salvación en Cristo, hay perdón en Cristo, hay vida en Cristo Jesús. Vengan, busquen a Jesucristo. Hay libertad en Cristo. Todo lo que nos ofrece Jesucristo es lo que tiene que anunciar el pueblo de Dios. Y esto lo hacemos, lo anunciamos cada vez que predicamos el Evangelio. Recuerden que ahí en Hechos 10:38 dice: Jesús de Nazaret, que anduvo aquí en la tierra haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Precisamente esto anduvo haciendo bienes y sanando, en pocas palabras, poniendo en libertad a los que tenían opresiones por el enemigo. Y el mundo está lleno de opresiones del enemigo. Simple y sencillamente siguen cada una de las corrientes del mundo que por medio de su mente han nacido. Recuerden, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Ese es su propósito.
Y es su propósito que nadie sepa esto que estamos hablando precisamente. Que las personas no lo sepan, que todo lo que hay en Cristo, las virtudes, y nosotros somos el pueblo de Dios para derribar, destruir al enemigo. Somos más que vencedores en Cristo. Jesús nos dio toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ahora hay anunciar que hay salvación, hay perdón, hay libertad, hay vida eterna en Cristo Jesús. Y este ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Y qué importante es que conozcamos cuál es nuestro propósito y lo más importante que debemos de estar haciendo, en lo que debemos ocupar nuestro tiempo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto debemos anunciar. Cualquier obra del diablo, cualquier situación que tengan las personas, Jesús vino para deshacer las obras del diablo y para dar nuevos propósitos, nuevos caminos, nueva vida en Cristo Jesús. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya decíamos nosotros que es uno de los requisitos, una de las, como se ve que somos hijos de Dios, una característica de hijos de Dios y del pueblo de Dios. Así que tenemos mucho que hacer y tenemos que seguir adelante nosotros como el pueblo de Dios que somos. Bueno, vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que Él venga y nos haga hijos de Dios y poder ser parte del pueblo de Dios. Claro, le tenemos que decir a Jesús que nos perdone, nos limpie de todo pecado, nos tome, nos ponga como hijos de Dios, nos dé el Espíritu Santo y vamos a hacerlo en oración. Si usted gusta, acompáñeme también con esta oración, repitiéndola. Señor Jesucristo, te agradecemos tu amor y misericordia y el sacrificio que hiciste por nosotros. Te pedimos que nos perdones de todo pecado y nos limpies con tu preciosa sangre. Que nos hagas hijos de Dios y que nos des el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, fortalécenos, danos nuevos caminos, nuevos propósitos dentro del pueblo adquirido de Dios y así seguir adelante. Te agradecemos tu amor y misericordia. Te pedimos también que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y seamos parte del pueblo de Dios. Ayúdanos, queremos ser hijos de Dios verdaderamente y ser nacidos de Dios, esa simiente incorruptible por la palabra de Dios. Así que te pedimos que nos des sabiduría para comprender tu palabra, vivirla, llevarla a cabo en nuestras vidas y que pueda tu palabra hacer todo el proceso de que lleguemos a ser santos, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo y el pueblo escogido de Dios. Te damos las gracias, en nombre de Jesús. Amén.